Si se puede buscar en sus Biblias el libro de Éxodo capítulo 24, para que podamos dar lectura a la porción en esta mañana. Y pueda ponerse de pie, por favor. Dice así Éxodo capítulo 24, versículos de 9 al 18. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte, y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos has dado y nos has permitido llegar aquí a tu iglesia para alabarte y glorificarte por medio de los cantos, por medio de nuestras ofrendas y en este tiempo por medio de la exposición de tu palabra. Padre, primeramente reconocemos las imperfecciones de este servicio, Señor, y te pedimos perdón porque no hemos hecho las cosas amándote, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y te rogamos en este tiempo, Señor, que este servicio sea acepto delante de ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único mediador, y que gracias a la salvación que nos ha sido dada por medio de Él, podemos acercarnos confiadamente delante de ti. Padre, también te queremos pedir, tú que conoces nuestros corazones, Señor, mejor que aún nosotros mismos, usa tu palabra expuesta el día de hoy, Padre, que es una espada de 2 filos, Señor, que penetra lo más profundo de nuestro ser y podamos ser edificados por tu santa palabra. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Semana pasada estuvimos viendo los primeros 8 versículos y habíamos visto que Dios le había dado instrucciones a Moisés de que él debía subir con Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos. Y estos ancianos habían cumplido, o mejor dicho, cumplían los requisitos establecidos por Dios. Y ellos debían representar al pueblo. Ellos debían adorar a Dios inclinándose a lo lejos. Y solamente Moisés se podía acercar a la presencia de Dios. Moisés le dice al pueblo lo que el Señor requiere y se le dan las leyes. De manera que todo el pueblo entonces se comprometió y dijo: vamos a hacer lo que el Señor ha dicho. Moisés escribe todo, edifica un altar que representaba las 12 tribus y lo dedica, lo rocía con sangre por el pacto que habían hecho. También rocía al libro, al pueblo, y dice nuevamente: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Entonces Moisés termina nuevamente santificándolos, purificándolos y confirmando al pueblo en su pacto solemne con el Señor. El día de hoy entonces vamos a ver unos 3 puntos brevemente, y el primero de esos es de versículo 9 al 11, una teofanía. En esta porción
de estos 3 versículos, vamos a ver que Moisés procede a hacer lo siguiente. Moisés, después de que tomó la sangre, dice, todos suben, pero solamente uno se va a acercar a Dios. Y es posible que se esté haciendo la pregunta de cómo todos pueden acercarse, porque dice que todos los que estaban allí presentes logran ver al Señor. Sin embargo, más adelante vamos a ver que solamente Moisés es el que sube. Y aquí tenemos una descripción entonces de lo que ellos ven del Señor, pero de una manera a la distancia. Es interesante. Se nos narra aquí que Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos verán algo que los va a dejar perplejos, y es una teofanía. ¿Qué quiere decir esto de teofanía? Bueno, teofanía es una manifestación visible de Dios. Y el texto aquí es bastante claro y nos dice, estas 74 personas lograron ver al Dios de Israel. Se nos dice que ellos vieron a Elohim Israel, el Dios de Israel. Es decir, no es ningún otro tipo de personaje o algún Dios extraño que ellos logran ver, sino aquel Dios que los sacó a ellos de la tierra de Egipto con mano poderosa. Pero además, con aquel con el cual acaban de hacer pacto. Lo que sigue es interesante y dice, debajo de sus pies había una especie de zafiro, tan clara como el cielo mismo. Y es interesante, porque cada vez que un profeta tenía alguna teofanía o tenía alguna visión acerca del Señor, siempre da una descripción majestuosa del Señor. Por ejemplo, acompáñame al libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, con uno, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, y es interesante, decían Kadosh, 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 que realmente, aunque es santo, 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 la idea es el único que es santo, o el santísimo. Esa es la idea, dice, santo, 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 Kadosh, 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 dice, Yahweh Tzubaoth, Jehová de los ejércitos. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y qué sucede inmediatamente? Dice, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Cuál fue la reacción de Isaías? Dice, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Es importante notar esto aquí, puesto que nos muestra la grandeza y santidad de nuestro Dios. Si usted puede ver aquí cómo se describe lo que está rodeando el Señor, y dice que habían serafines. Los serafines son los que estaban allí cerca de la presencia de Dios. Dice, aquellos ángeles incandescentes, seraf, rodean la majestad y gloria de Dios. Pero aquí el texto, nuevamente en Éxodo, nos dice, Moisés y los demás. Dice, el Señor se les aparece delante de ellos, aunque sea a la distancia, pero lo ven.
De manera que ellos pueden entonces admirar y contemplar la belleza de su magnificencia. Y aunque aquí en otras versiones lo ponen, como la versión 60 dice, un embaldosado de zafiro, semejante al cielo. Es decir, como si el pavimento o el lugar donde estaba pisando era azul, dice. Algunos comentarios dicen azul como la claridad del cielo. Esto me lleva a pensar al día de hoy. ¿Sabe por qué? ¿Cómo es nuestra actitud delante del Señor? Esto es bastante práctico aquí. Moisés y los ancianos ven a la distancia al Señor, ven la maravillosa hermosura de nuestro Dios. Isaías quedó estupefacto al ver al trono de Dios alto y sublime. Pero muchas personas hoy día llegan a las iglesias como quieran. Algunos juegan hasta fútbol en los recintos donde se reúnen. Y a veces nuestra propia actitud al llegar a la iglesia no es la más adecuada, porque si nos reunimos aquí los domingos, ¿para qué es? Para estar delante de la presencia de nuestro Dios. A veces nos comportamos como si estuviéramos en cualquier lugar, menos delante de Dios. A estas personas, a los ancianos, no se les permitió ir más allá de lo que el Señor dijo. Vieron su gloria de lejos. Pero ¿sabe? Usted y yo estamos aquí en la iglesia porque hemos creído en Cristo Jesús, quien es el resplandor de la gloria de Dios, quien vino a darnos a conocer al Padre, quien es Dios mismo y nosotros lo confesamos como Señor. Y cuando estamos en su iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Reconocemos que Él está presente con nosotros, porque su palabra es proclamada y su Espíritu obra en nosotros. Así que es inadmisible tener una actitud irreverente delante del Señor. Nos falta aprender mucho todavía. Y para muestra de eso, vemos lo que dice Isaías. ¡Ay de mí, que soy muerto! Dice, soy un hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Y mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Esto es algo que el profeta comprendió. Y los ancianos que estaban allí a la distancia vieron la presencia de Dios. Y nosotros debemos aprender esto todavía. Nuestro Dios es alto, santo, sublime. Nadie puede soportar la santidad de Dios. Pero dentro de todo esto, vemos algo, diríamos nosotros, un poco extraño. Si nadie puede soportar estar delante de la presencia de Dios, usted va a ver lo que dice el texto. Dice, el Señor les permitió que lo vieran. Interesante. Y se nos dice en el texto, ellos no murieron. Dice, no alzó su mano contra ellos. Es más, aquí en Éxodo dice que ellos después de que vieron al Señor, en la parte final de ese texto que dice, comieron y bebieron, es decir, mientras estaban cerca de donde tenían que subir, ellos comieron. O sea, una prueba de que no habían sido fulminados por el Señor. El Señor no extendió su mano contra ellos. Versículo 12 en adelante, vamos a ver, versículo 12 al 14, vamos a ver la ley y los mandamientos. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Después de todo lo que se nos ha ido describiendo,
el Señor le da otras instrucciones a Moisés y dice, sube, ven al monte. Y es interesante que Dios le indica a Moisés, haz lo siguiente, sube. ¿Y para qué vas a subir? Porque voy a hacer algo contigo. Te voy a dar las tablas de piedra y la ley y los mandamientos. Esto es interesante porque la primera idea que se nos viene a la mente al escuchar esto son los 10 mandamientos. Sin embargo, hay algo que debemos recordar y es que el libro de Éxodo, o esto no está escrito de manera estrictamente cronológica. Es decir, que se nos van dando los detalles durante la narración y más adelante se van ampliando o se van clarificando. Este versículo es clave aquí. La versión 60, que es la que la mayoría tiene, dice, te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos, dando a entender que fueran 3 cosas que él está dando. Sin embargo, en la versión de las Américas y la NBI, da un poco más de claridad y dice, las tablas de piedra con la ley y los mandamientos, es decir, las tablas de piedra que tenían escritos los 10 mandamientos, la ley y los mandamientos. Esto es clave, porque entonces cuando se habla de ley y mandamientos, nos indica que no solamente el decálogo, sino todo lo descrito en el pacto, que va a ser más explicado en el capítulo 25. De modo entonces que podemos ver aquí que lo que el Señor dice, ellos van a hacer esto. Este es el pacto que van a tener. ¿Sabe para qué? Porque dice, porque ahora son mi nación. Son mi reino de sacerdotes y nación santa, como dice Éxodo 19:6. Las demandas de Dios ahora serán expuestas. Por tanto, ¿qué va a hacer Moisés? Va a subir. Pero vemos un detalle importante. Espero que lo haya notado. Y dice que Moisés sube con su servidor Josué. Y es posible que se esté preguntando, ¿no era que Moisés debía subir solo? Y claro que sí. Y así lo va a hacer. Él no subió con ninguno de los ancianos, sino con aquel que lo asistía, quien más adelante iba a ser su sucesor, Josué. Así que vale la pena hacerse la pregunta en este lugar. ¿Acaso esto no es una violación a lo que Dios le dijo a Moisés? ¿Subirás tú solo? No, pero subí con Josué. Es posible que en nuestra mente nosotros pensemos que es una violación, pero no lo es. Pero hay que ver algo que no está evidente, que puede ayudarnos a ver con más claridad esto. El término hebreo para sirviente es la palabra sharat. Y eso nos da la idea o significa uno que ministra o uno que sirve. Por ejemplo, cuando Elí, en 1 Samuel capítulo 3, Elí era un hombre mayor, dice que ya casi no veía, necesitaba asistencia obviamente, y el joven Samuel lo ministraba, lo asistía. Era aquel que hacía las cosas por Elí. Este es el mismo término que dice que Josué hacía por Moisés, lo asistía, lo ministraba. Esto es importante porque de aquí podemos deducir entonces, o antes de deducir eso, ¿qué edad tenía Moisés? Moisés no tenía 25 años. Moisés era un hombre muy mayor, que necesitaba el apoyo de Josué para realizar ciertas cosas, y es posible aún para subir al monte. Pero por otro lado, algunos dicen que si Josué pudo subir es porque era de los 70 ancianos del pueblo. Y es posible que estaba dentro de los 70 ancianos.
Sin embargo, hay que añadir algo que creo que es más importante que pensar que él estaba dentro de los 70 ancianos. Y es que él será el que va a suceder a Moisés cuando éste muera. Y le indica entonces, o un indicativo de que él estaba por encima de los 70 ancianos. Aquí hay algo bastante práctico para nuestras vidas. Todos nosotros tenemos un llamado a servir a Dios, de una manera o de otra. Algunos enseñan, otros predican, otros sirven en cualquier otra manera, algunos apoyan en la música, otros administran dentro de la iglesia. Cada uno tiene funciones diferentes dentro del cuerpo de Cristo. Pero a pesar de las diferencias que uno realiza, ninguna función está por encima de la otra. ¿Por qué? Porque al final, ¿a quién estamos sirviendo? A Dios. Sin embargo, aquí viene lo paradójico, existe una responsabilidad diferente en cada una de las funciones. El que enseña y predica la palabra de Dios tiene el peso de llevar al pueblo delante de la presencia de Dios, así como hizo Moisés, mediar e interceder. Pero hoy día, ¿cómo se hace? Por medio de la palabra de Dios, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, nos dice 2 Timoteo. Pero aquí vemos cómo Moisés tenía esa responsabilidad. Josué lo acompañó. Hoy día, de los presentes, algunos serán el relevo para la siguiente generación y tendrán la misma responsabilidad. Menciono todo esto porque nosotros no somos llamados a buscar una posición dentro del cuerpo de Cristo, sino a servir y a realizar la función en la cual hemos sido llamados. Por eso mismo el apóstol Pablo dice, algunos son apóstoles, otros son profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Es decir, hay diversidad de funciones dentro de la iglesia, pero no para ser visto ni admirado de la gente. Y eso es algo de lo que todos debemos cuidarnos. Así como Josué era el servidor de Moisés, sin saber que más adelante sería el que Dios llamaría para llevar al pueblo adelante, de la misma manera usted y yo debemos servir al Señor de limpia conciencia y que permitamos que Él nos indique qué es lo que quiere que hagamos. Pero que no sea por vanagloria. Por lo que entonces aquí Moisés le dice, quédense aquí hasta que regresemos. Y Moisés le da la instrucción a Aarón y a Hur que se encarguen de todo mientras él no está, por si surge algún problema. Aún la Biblia de las Américas dice si surge algún problema legal. El último punto, la gloria de Dios. Versículos 15 al 18. Dice, Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la cubrió por 6 días y al 7º día llamó Moisés en medio de la nube. Ahora sí, Moisés se ha preparado para subir e inmediatamente dice que él va a subir al encuentro. Y también vemos que una nube cubre el monte. Pero es interesante que dice que la nube estuvo allí en el monte durante 6 días, pero que el 7º día Dios lo llamó. Y Josué lo acompaña. Pero es muy probable que Josué, a pesar de que sube con él,
no entra directamente en la presencia de Dios. Éxodo capítulo 33, versículo 11 nos dice que Moisés hablaba cara a cara con Jehová como alguien que habla con su compañero. Pero dice que Josué, hijo de Nun, se quedaba en la tienda o en el tabernáculo. No en el tabernáculo del santuario templo, sino en el tabernáculo en su tienda. Es decir que mientras Moisés estaba allá arriba con el Señor, Josué tenía que estar refugiado en la tienda. Entonces, tenemos una descripción aquí de la gloria de Dios, donde se nos dice que su apariencia era como de fuego abrasador. Las otras versiones nos dicen un fuego consumidor. Aquí también se nos dice que los hebreos ven la presencia del Señor, ese fuego abrasador, ese fuego consumidor, dice, ellos lo ven de lejos. Y esto es significativo. El pueblo vio la gloria de Dios como un fuego consumidor. Ahora le hago la pregunta para que vaya anticipando lo que viene en los capítulos más adelante. Si ellos ven el fuego consumidor, ven ese fuego abrasador, ¿cómo prontamente ellos van a hacer un becerro de oro y decir, este es Jehová el que nos sacó de Egipto? Eso está en Éxodo 31 y capítulo 32. Cuánta insensatez, por no decir otra palabra, de parte del pueblo. ¿Sabe por qué? Ellos vieron al Todopoderoso, el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Los sacó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. ¿Y cómo se atreven a hacer un becerro y decir, este es el Dios que nos sacó? Este fuego abrasador nos recuerda lo que Apocalipsis dice acerca de Jesús. Dice, sus ojos como llamas de fuego. En otras palabras, mi querido hermano, el pueblo estaba siendo testigo de la gloria de Dios y veremos que iban a seguir en su idolatría con la cual habían sido criados en Egipto. Sucede igual con usted y conmigo. Nosotros hemos visto la gloria de Dios en Cristo Jesús, puesto que el propósito de Jesús para venir a la tierra, dice, es para dar a conocer al Padre. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y es en Él en quien usted y yo hemos puesto nuestra mirada y lo confesamos como Salvador. ¿Cierto? ¿Cómo pues persistimos en perseguir los pecados o ídolos de nuestro corazón? Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos dice, todas estas cosas debemos dejar. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que son idolatría. Calvino dice, nosotros somos una fábrica de ídolos. Y eso es cierto. Desviamos nuestra mirada de la gloria de Dios, de Cristo Jesús, el fuego abrasador, para ponernos a ver el ídolo del becerro de oro en nuestros corazones. Por eso, esa idea, haz lo que te diga tu corazón. Tú puedes ser lo que tú quieras ser. Sigue tu corazón y que nada te detenga. Eso proviene del mismo infierno, mi querido hermano. Es una llama del infierno porque se opone a la verdad de Dios. El Señor condena toda idolatría. Pero aquí se nos demuestra que no hay mucha diferencia entre los hebreos en este verso y nosotros. A pesar de haber visto la salvación y redención del Señor, quitamos nuestra mirada de Él.
Mi querido hermano, que el Señor nos ayude a no perseguir, mejor dicho, los ídolos que están en nuestro corazón y que podamos contemplar y recordar que así como Israel vio la gloria de Dios como un fuego abrasador, no nos olvidemos de la mirada de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien nos salvó y nos redimió. Por lo que necesitamos cada día de su palabra y de la asistencia del Espíritu Santo para no ceder a ello. Vemos entonces, el pueblo atestigua esto. Ve la gloria del Señor. Moisés, dice, procede a subir y estará allí 40 días y 40 noches con Dios. Aquí será pues que Dios le va a dar a Moisés todos sus estatutos y preceptos para su reino de sacerdotes y nación santa. Concluyo. Aquí pudimos apreciar que después de haber hecho el pacto con Dios y haber sido santificados por medio de la sangre del animal, Moisés iba a subir al monte. Moisés, Aarón, los hijos y los ancianos logran ver la gloria de Dios y su majestad indescriptible a lo lejos. Y dice que como un embaldosado de zafiro, tan hermoso como el cielo. Y a pesar de haberlos visto, el Señor no los mató. A pesar de todo, Moisés debe subir solo. Sube solamente acompañado de su siervo Josué. El Señor le dice a Moisés, te voy a dar las tablas, o las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que yo he escrito para ustedes. Pero también el pueblo logró ver en el monte un fuego abrasador, la presencia misma de Dios, aquel a quien ellos han aceptado como su Dios. De manera que entonces aquí Moisés entra ahora en este tiempo de 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado con tu palabra. Padre, poder estar aquí escuchándote, Señor, a ti y haber visto, Padre, y recordar que tú eres santo, Señor, y que ninguno de nosotros puede acercarse a ti, acercarse delante de tu presencia, si no es porque, Señor, por medio de tu misericordia y gracia, y en este tiempo, por la obra de Cristo, es que nosotros podemos acercarnos a ti. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, ayúdalos en sus pruebas y sus luchas que están cada día. Señor, también ayúdanos a no seguir los mismos caminos que Israel hacía, Señor, de perseguir los ídolos en su corazón, sino que nos aferremos más y más a tu palabra. Padre, bendice y ayuda a mis hermanos en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.